Mi experiencia en la morgue comenzó con la esperanza de un trabajo tranquilo, pero pronto me di cuenta de que estaba destinado a experimentar horrores que desafiarían mi cordura. Las noches eran silenciosas y oscuras, solo interrumpidas por el zumbido constante de las luces fluorescentes. Mi tarea principal era preparar los cuerpos para sus últimos momentos de visualización antes de partir hacia la eternidad. Sin embargo, había algo inquietante en el aire, una sensación de presencia que no podía ignorar. Fue en la tercera noche cuando comencé a escuchar susurros, apenas perceptibles al principio. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada debido al agotamiento. Sin embargo, los susurros persistieron, emergiendo de los cajones refrigerados que albergaban a los difuntos. Eran voces apagadas y melancólicas, como si las almas atrapadas intentaran comunicarse desde el más allá. En un intento de ignorar los murmullos, me sumergí en mi trabajo. Sin embargo, mientras preparaba a un anciano de aspecto sereno, los susurros se intensificaron. Cada movimiento que hacía era acompañado por palabras incomprensibles que resonaban en mis oídos. Me sentí observado por ojos invisibles que conocían mis pensamientos más oscuros. La noche siguiente, decidí enfrentar la fuente de los susurros. Con manos temblorosas, abrí uno de los cajones. Una brisa gélida me golpeó, y en la tenue luz, vislumbré una sombra inmaterial. No tenía rostro, solo una figura difusa que parecía lamentarse en silencio. Cerré rápidamente la puerta, temblando ante la presencia sobrenatural. A partir de ese momento, los susurros se volvieron más claros. Escuché historias de vidas truncadas, tragedias sin resolver y deseos sin cumplir. Eran voces de almas atrapadas entre dimensiones, buscando consuelo en la única persona que podían alcanzar, yo. Cada noche se volvía más agobiante, como si la morgue se convirtiera en un portal entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Intenté resistir, pero los susurros comenzaron a afectar mi cordura. Los rostros de los difuntos aparecían en mis sueños, suplicándome que les ayudara a encontrar la paz. Desesperado, investigué la historia de cada difunto, buscando resolver las tragedias que los atormentaban. Finalmente, decidí abandonar el trabajo en la morgue, incapaz de soportar la carga espiritual que llevaba. Al cerrar la puerta por última vez, los susurros se desvanecieron, pero las historias de esas almas perdidas quedaron grabadas en mi mente para siempre. Nunca aceptes un trabajo en la morgue si no estás preparado para escuchar los secretos insondables que aguardan en la oscuridad de la noche. Mi empleo en la morgue comenzó como cualquier otro, pero pronto descubrí que entre los cadáveres yacen secretos que nunca imaginé. Todo cambió cuando revelé una fotografía que desencadenó una cadena de eventos terroríficos. Una noche, mientras realizaba mi trabajo habitual, noté una extraña luz tenue que rodeaba a uno de los cuerpos. Intrigado, decidí capturar ese momento en una fotografía. Al revelarla, me quedé estupefacto al descubrir una imagen inquietante. La luz no solo rodeaba al difunto, sino que revelaba rostros aterrados y contorsionados en el fondo. Intrigado y perturbado, decidí profundizar en el misterio. Investigué la historia de aquellos cuyos rostros aparecían en la fotografía. Descubrí que eran personas que habían muerto en circunstancias trágicas y que sus muertes estaban envueltas en misterios sin resolver. A medida que revelaba más fotos, las imágenes se volvían cada vez más perturbadoras. Cada difunto llevaba consigo el peso de sus últimos momentos, reflejados en sus rostros congelados en la eternidad. No eran solo cuerpos sin vida, eran testigos de tragedias incomprensibles. La morgue se convirtió en un lugar donde los secretos del más allá se revelaban a través de la lente de mi cámara. Las fotos capturaban el terror en sus expresiones, como si sus almas quisieran contar la historia que nunca pudieron contar en vida. La revelación de esas imágenes se convirtió en una pesadilla que acechaba mis noches y contaminaba mis pensamientos diurnos. Con el tiempo, comencé a ver a esos rostros no solo en las fotografías, sino también en los rincones oscuros de la morgue. Sus ojos aterrados me seguían a medida que avanzaba por los pasillos, y susurros ininteligibles llenaban el aire.
Me sentía atrapado entre dos mundos, siendo el único capaz de presenciar la agonía de almas atormentadas. Desesperado por encontrar respuestas, me sumergí más profundamente en la investigación. Descubrí que la morgue estaba construida sobre un antiguo cementerio, y las almas de aquellos enterrados allí parecían buscar venganza por la profanación de su descanso eterno. Una noche, mientras examinaba las fotos, noté que mi propia imagen aparecía en el fondo, con ojos vacíos y una expresión de desesperación. La morgue había dejado su marca en mi alma, convirtiéndome en parte de la galería de horrores que había capturado. No pude soportar más la carga espiritual. Decidí abandonar el trabajo en la morgue, pero las imágenes persistieron en perseguirme. Cada sombra en la oscuridad parecía albergar un rostro conocido, y los susurros se convirtieron en gritos que resonaban en mi mente. La advertencia resonaba como un eco persistente: nunca aceptes un trabajo en la morgue si no estás listo para ser el último testigo de la tragedia. Las fotos reveladoras habían destapado secretos que nunca debieron ser desenterrados, y el precio por mi curiosidad era un vínculo eterno con los tormentos de los difuntos. Mi ingreso a la morgue estaba marcado por la rutina y la monotonía. Pero todo cambió en una noche que sellaría mi destino con la oscuridad que acechaba en las sombras más profundas del recinto mortuorio. Era una noche tranquila, con un silencio sepulcral que solo era interrumpido por el sonido de mis propios pasos resonando en los pasillos. Mientras preparaba el cuerpo de una mujer mayor, noté un escalofrío que recorrió mi espalda cuando vi una sombra en el rincón más oscuro de la sala. Al principio, intenté ignorarla, atribuyéndola a la fatiga y la falta de sueño, pero la sombra persistió, adoptando una forma más tangible con cada minuto que pasaba. Intrigado y, al mismo tiempo, aterrado, me acerqué lentamente al rincón. La figura oscura se materializó frente a mis ojos, revelando una entidad espectral de aspecto humano. Su rostro estaba pálido y desprovisto de vida, con ojos vacíos que parecían contener una angustia eterna. No pronunció palabra alguna, pero su presencia hablaba de un sufrimiento indescriptible. Intenté retroceder, pero una fuerza invisible me mantenía en su lugar. La figura avanzó lentamente hacia mí, su mano extendida como buscando consuelo. La sala se llenó de un frío intenso, y sentí la opresión en el pecho mientras la sombra se acercaba aún más. En ese momento, susurró palabras inaudibles, pero su mensaje resonó en mi mente: nunca debiste aceptar este trabajo. Desesperado, cerré los ojos con fuerza, esperando que al abrirlos la figura desapareciera. Pero cuando lo hice, la sombra estaba más cerca que nunca, su rostro sin vida casi tocando el mío. Experimenté una ráfaga de emociones, desde el miedo hasta la tristeza, como si estuviera absorbiendo la esencia de sus últimos momentos. La figura finalmente se desvaneció, dejándome temblando en la penumbra. Mi mente luchaba por comprender lo que acababa de suceder. A partir de esa noche, la sombra se convirtió en una presencia constante en mis sueños, recordándome la fragilidad de la línea que separa la vida de la muerte. Cada vez que entraba a la morgue, la sombra reaparecía, sus ojos vacíos fijos en los míos. Comprendí que había cruzado un umbral desconocido al aceptar este trabajo. La morgue se había convertido en un puente entre dos mundos, y yo era el vínculo involuntario entre la vida y la muerte. Finalmente, incapaz de soportar más la carga espectral, renuncié a mi empleo en la morgue. Aunque dejé atrás la figura sombría, su presencia continuó persiguiéndome en las noches, recordándome la advertencia que resonaba en mi mente: nunca debiste aceptar un trabajo en la morgue. El rincón oscuro albergaba secretos insondables que, una vez revelados, dejaron cicatrices en mi alma que perdurarán hasta el último suspiro.